¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad para conversar con ustedes sobre las críticas que realizan los peruanos y que el Ministerio de Educación no quiere escuchar. Vamos a ver qué nos dicen nuestros seguidores y asimismo, ¿qué podríamos hacer ante esta problemática de la evaluación del estudiante? Realmente nadie está contento, no se entiende y vamos a tratar de explicar qué es lo que quiere el Ministerio de Educación y qué es lo que estamos haciendo los maestros en nuestro trabajo diario a diario con nuestros estudiantes. Bien, primeramente voy a compartirles lo que opinan nuestros seguidores, que son críticas al Ministerio de Educación. Ojalá que tomen medidas de corrección en las normas que tienen sobre evaluación del estudiante. Bien, primero veamos aquí, un seguidor nos dice, es una norma carente de lógica, mitad de 5 es 3, dicen, y más de la mitad es 4, pero no puede ser 3. Muy científicos los funcionarios del Ministerio de Educación. Esto con respecto a la norma, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con el amigo que hace esta crítica. Yo también considero que no es necesario que la norma diga, ¿no?, que debemos entender si un área tiene 3 competencias, la mitad debemos entender que es 2. No es necesario, suficiente con la norma que diga que para promoverse los estudiantes, por decir, de tercer grado de secundaria, necesitan tener en la mitad de sus competencias o más calificativo B. Suficiente con eso, no necesita la otra interpretación. Aquí otro dice, todos deberíamos ir a trabajar solo el último periodo, los demás en virtual final. El ministerio jodió la educación, colocó una metodología, un sistema arcaico. Bueno, es su idea. Aquí otros usuarios nos dicen, realmente muy buena la explicación sobre las condiciones para promoverse de grado, pero no entiendo el énfasis que le pone al recalcar al padre de familia que un niño está bien con B o C. Queremos que la educación mejore, no que sea deficiente. Esto con respecto a que la norma dice, ¿no es cierto? Los estudiantes que están iniciando el ciclo, prácticamente lo único que necesitan para pasar de grado es B. Entonces, eso no parece motivante ni desafiante para los estudiantes, menos para los padres de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos conciben que la B es una nota muy baja, ¿no? Es una nota casi desaprobatoria. Entonces, eso también vamos a conversar. Desgraciadamente, el país, con sus leyes y reglas torpes, es que está llevando a la mediocridad a los jóvenes de hoy en día. Desde la cabeza del Estado todo está mal. ¿Cómo es posible que un alumno de 4º grado salga con nota C en proceso? ¿De qué estamos hablando, señores? Y ahora salgan con que el último bimestre o trimestre vale. Por eso es que nuestro país está como está. Nadie está contento que se tome solo en cuenta el último periodo para ver si promueve o repite al estudiante. Muchas gracias por la información, profesor. Excelente explicación. Como siempre, el Estado y su única neurona, promoviendo todo en contra en referencia a lo que predica. Qué mediocre la educación tenemos ahora con esto de que el alumno pueda solo esforzarse en el último bimestre o trimestre. ¿De qué sirve que se estudie entonces todo el año? Si solo importa los periodos finales. No sé qué mediocre hizo esta forma de evaluación. A ver, qué pena, por eso la educación está por los suelos. Los bimestres anteriores no hicieron nada y solo con un bimestre pasan de grado. Aquí, a los llamados especialistas del Minedu no les interesa el desarrollo del país, promueven la mediocridad en los estudiantes. Nuestro sistema educativo es un desastre, se promueve la mediocridad en los estudiantes. ¿Qué tal invento ingenioso de los altos funcionarios del Ministerio de Educación de alto nivel, de bajo rendimiento con esta evaluación? ¿Dónde aterriza la educación? ¿En la Luna o en Marte?
experimentos que cada vez más están llevando a la mediocridad a nuestros estudiantes. No resulta positivo el desarrollo por competencias, por ello estudiantes cero en contenidos. Es una desgracia este sistema por competencias porque no hemos mejorado nada aún. Al contrario, hemos retrocedido. Que no nos venga a engañar que las competencias no se pueden calificar con números. Eso es para formar jóvenes sin educación. El Minedu no sabe hacer nada en cuanto a las notas y solo hace que los alumnos tengan menor interés para estudiar. Pero igual, muchas gracias Freddy por la explicación. Así es, los maestros estamos atados de manos. Me da vergüenza aprobar a estudiantes con casi nada de conocimientos. Esto se refiere porque ha colocado un calificativo B a un estudiante, por decir, de primer grado de secundaria. Pensaba que con eso iba a desaprobar y ahora se da con la sorpresa que aprueba el estudiante, ¿no? Entonces dice pues su descontento. ¿Cómo puede aprobar un estudiante que casi no ha aprendido durante el año? Bueno, hay una maestra que dice, no, si no asiste a los primeros bimestres, por lógica, no puede aprobar pues, solo en el último bimestre. Bueno, son lógicas. Pero si le ha puesto B, aprueba por un estudiante de primer grado, de tercero, de cuarto grado de secundaria, con una B aprueban. Bien, hemos visto algunos de los comentarios que hacen sus críticas al Ministerio de Educación, y creo que es el malestar de todo el pueblo peruano, tanto padres de familia, maestros, no están de acuerdo con esta norma específicamente de evaluación del estudiante. Y ahora vamos a explicar el por qué. ¿Por qué está ese mal entender en nuestro país sobre esta evaluación? Bien, para ello lo que vamos a hacer, mis queridos amigos, es un análisis de la evaluación del estudiante en el enfoque por competencias. Ya, mi nombre ya saben, Freddy Rojas Choquehuanca, soy de Arequipa, Perú, y en esta oportunidad voy a responder mis opiniones, mi posición ante estas críticas y ante lo que está haciendo el ministerio. Muchos seguidores me piden, ¿y tú, Freddy, qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, haré saber entonces en este video cuál es mi posición, cuál es mi opinión. Comencemos. La evaluación para el aprendizaje. Recordemos que la norma indica que la evaluación en el enfoque por competencias, existen dos tipos de evaluación que son claramente diferentes, se aplican en diferente momento y se aplican de diferente forma. Eso es lo primero que tenemos que entender. La evaluación para el aprendizaje es una de las formas de evaluación y más lo conocemos como evaluación formativa. ¿Por qué? Porque prácticamente así como su nombre le dice, la evaluación para el aprendizaje de evaluación formativa es para formar a los estudiantes. Y aquí la norma, la resolución viceministerial 094 en la página 12, dice esto textualmente. Mediante esta evaluación para el aprendizaje, tiene pues la finalidad formativa, se retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Esta es la clave de la evaluación formativa. Entonces, lo que hacemos es evaluar día a día en el aula al estudiante, acompañando y monitoreando. Eso que se entiende, y creo que a nivel de todo el mundo ya lo han entendido esta evaluación. Aquí no hay problema. Esta parte de la evaluación es entendible y es aplicable. Y lo que estamos haciendo es tratar de aplicar rigurosamente este tipo de evaluación, porque esto va a garantizar identificar a qué niños necesitan tener retroalimentación, porque la retroalimentación es la que va a garantizar que el estudiante tenga aprendizajes o desarrollo de su competencia. Entonces, esta evaluación lo que hace es que nos demos cuenta
de los estudiantes que necesitan y le ayudemos a lograr su competencia. Claramente. Aparte de eso, también esta evaluación nos va a ayudar si los recursos, las estrategias que estamos aplicando en el aula resultan favorables o no para el estudiante. Entonces, si nos damos cuenta que este recurso no dio resultado, podemos cambiar otro recurso, ¿no? De repente da mejor resultado mirar un video, o de repente da mejor resultado leer un texto, etc. Vamos cambiando y vemos cuál es más interesante para el estudiante. Entonces esta evaluación todos la entienden y se aplica. Y lo más importante, no lleva calificaciones, no se califica con C, con B, con A, con AD, no. Eso claramente tenemos que identificar. Lo que el producto de esta evaluación es simplemente identificar las dificultades que tiene el estudiante y por qué motivo tiene esa barrera de aprendizaje. Ese es el objetivo de esta evaluación. Y lo realizamos observando todos los días. Cada vez que se realiza la sesión de aprendizaje, estamos evaluando. Entonces, la evaluación formativa. Bien. Ahora hay otro tipo de evaluación, es la que se está discutiendo y la que vamos a discutir en esta vez. Se llama evaluación del aprendizaje. Diferenciemos este término. La anterior era evaluación para el aprendizaje. Y este otro término es evaluación del aprendizaje. Y su finalidad la conocemos como evaluación certificadora. Este tipo de evaluación sí se califica, porque los certificados tienen un calificativo. Entonces, esta evaluación es la que no se está entendiendo por nadie y la que está creando esta problemática. Indudablemente el Ministerio de Educación ha cometido errores graves, fuertes, la que ocasiona justamente esta incomprensión. Veamos. Y la resolución viceministerial 094 también nos indica en la página 12, textualmente esto dice, ¿no? Mediante la evaluación del aprendizaje, que tiene finalidad certificadora, se determina el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las competencias. Por lo tanto, las competencias son referentes para poner el calificativo a los estudiantes. Entonces, nos dice, ¿no? Esta evaluación va a determinar qué nivel de logro ha alcanzado el niño en el momento en que el profesor hace un alto y dice, hasta ahora, hasta este nivel ha avanzado, ¿no? Entonces, eso claramente dice. ¿Y cuándo se aplica? Se aplica al finalizar un periodo. Se aplica cuando el profesor quiere saber cómo está de acuerdo a la competencia. Y también hay que recordar que la competencia se describe mediante un estándar. Por lo tanto, hay un estándar para cada ciclo. Entonces, ahí tiene que detenerse, ¿no? Muy bien, esperemos estar aclarando las diferencias. Esta evaluación sí tiene calificativos. Ahora vamos a ver por qué trae descontento estos calificativos. Para entenderlo, primero voy a explicar qué significan pues estos calificativos, de dónde salió, quién inventó. Veamos, ¿no? Veamos aquí, para tratar de explicar ¿de dónde salió estos calificativos? Más o menos a alguien se le ocurrió, cuando hay una competencia de carreras, al finalizar la carrera, alguien llega primero, ¿no es cierto? Es el primer lugar, el que gana la copa. Alguien también llega segundo, y alguien llega tercero y cuarto, o sea, van llegando en diferente orden. Entonces, ¿quién es el campeón? El que llega primero, lleva la copa. Y así sucesivamente tienen sus premios, ¿no? Entonces, se puede identificar en los números. El 1, el 2, el 3, el 4, 5. Entonces vemos que el número 1 es el campeón.
el que gana. Y así sucesivamente. Ya aquí le estás dando una categoría. El número 1 sería el de mayor categoría. ¿Se dan cuenta? El número 1. Y así se bajaría la categoría. Entonces a alguien se le ocurrió dar esta categoría en educación, pero no usar los números, sino usar las letras. Entonces, comparando con las letras con los números, el primer número es A. Entonces sería el de mayor categoría, ¿no? Y B le correspondería al segundo lugar, el que esté en proceso. Y C sería ya el que esté de menor categoría. Y dijo, vamos a usar estas 3 letras para dar una categoría del nivel de logro de las competencias. Es decir, que aquí el que logre todas las competencias va a tener el nivel de categoría A. Y aquel que esté en proceso de lograr la competencia va a tener la categoría B. Y aquel que esté iniciando la competencia va a tener la C. Ahora alguien por ahí aportó, dijo, en la carrera indudablemente nadie le va a ganar al número 1. Eso es en la carrera. Pero en el aprendizaje pueda que alguien le gane al que tiene mayor categoría. Entonces, ¿qué hacemos? Alguien puede ganarle. Entonces, dijo, ya, si alguien le gana al de primer categoría, le pondremos la letra que sigue, la D. Entonces será AD. Este será la categoría que le gane a la A. ¿Se dan cuenta? Así nace esta categorización. Y tiene razón cuando uno de nuestros seguidores dice, no me vengan a hacer creer que no se puede calificar las competencias con números. Ahí está, sí se puede. Se puede usar la categorización de números. Ya, si quieren usar indudablemente en cuanto al nivel de desarrollo de competencias, sí se puede. Y de hecho ya, por ejemplo, no voy a citar a muchos países, nuestro país hermano México utiliza una categorización del 5 al 10 y usa números para evaluar el aprendizaje. Y lo dicen porque estos términos de evaluación del aprendizaje lo usan todos los países que desarrollan enfoque por competencias, no solo nosotros. Entonces, mis queridos amigos, ya saben de dónde viene estos calificativos, que es una categorización del nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, el que logre toda la competencia es A, el que esté en proceso B, el que esté iniciando es C, y el que le gane a la viene a ser el AD. Muy bien, espero estar claro. Bueno, hasta ahí, la única crítica sería, mucho mejor para el Perú sería usar los números, es más entendible los números que las letras. Eso como primera aporte, porque siempre no solo hay que criticar, también hay que dar sugerencias. Entonces sí, yo creo que los seguidores que opinaron esto tienen mucha razón, mucho mejor usar los números. Si bien es cierto, no podemos usar como lo usábamos antes, del 1 al 10 es desaprobado, hasta el 20 es aprobado, de repente no queremos usarlo, pero sí podemos usar números para categorizar el nivel de logro de las competencias, ¿no? De repente, y desde ya les digo, muy mezquinos para categorizar, muy poco, ¿no? ¿Por qué no ampliar la categorización más grande? ¿Por qué? Porque al ser muy pequeño la categorización, también se confunde, ¿no? Los padres de familia no están de acuerdo que todos saquen B, 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 B. No puede ser, pese a que los estudiantes son totalmente diferentes. Y con que esto, todos son diferentes, pero todos todavía no han logrado la competencia. Pero no son iguales, entonces se necesita que haya más categorizaciones, ¿no? Para poder identificar si ya tiene mejor avance. Y en una carrera nadie va a estar igual, pues siempre va a estar alguien en el primer lugar, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Hay más categorías, ¿no? Séptimo, 20º lugar, va a haber más. Y todos están corriendo. Entonces iguales
en el desarrollo de las competencias, todos están en proceso, sí, pero unos están más avanzados que los otros. Entonces debe haber más categorías también, ¿no? Bien, continuamos analizando, esperemos que el ministerio escuche. Ahora quiero hablarles de dónde viene la confusión y el descontento. Miren, la resolución ministerial 234 del año 2005, desde este año aparece el enfoque por competencias y aparece justamente la categorización para la evaluación del aprendizaje CBAAD, lo que hemos explicado, para el nivel de inicial y para el nivel de primaria. Secundarias continuó trabajando con vigesimal, del 0 al 20. Entonces aquí aparece. Y recuerden también que ahí aparece esta resolución ministerial, se puso en práctica hasta el año prácticamente 2019, casi 15 años. Entonces, por mucho tiempo se evaluó con esta categorización. La única diferencia de inicial es que inicial no podía llegar a la AD, solo la meta era A. Primaria podía llegar hasta AD. Y miren, ¿qué decía? La C era cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos. Entonces, esa vez se usaba aprendizajes previstos. ¿Y qué era el aprendizaje previsto? Era lo que planificábamos cada mes en nuestra unidad didáctica. Entonces, cada mes planificábamos en nuestra unidad didáctica estos aprendizajes previstos. Y, por lo tanto, la meta de los estudiantes era hasta AD. Podían lograr AD si demostraban dominio de los aprendizajes previstos. Todo es en respecto a los aprendizajes previstos. B, cuando está en camino de lograr, casi por lograr. Y A, cuando el estudiante evidencia logro de aprendizaje, de lo que hemos previsto. Y AD, cuando el estudiante evidencia logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente, muy satisfactorio, pero de los previstos. Por lo tanto, cada vez que evaluamos durante las clases al fin de mes, que había evaluación final de cada unidad, la meta del estudiante era AD. Podías obtener AD. Entonces, la norma decía, para promoverse, aquí te da la meta, promoción del grado superior. Un estudiante tenía meta, entonces, ¿quién le da la meta? La promoción. Entonces, para los estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto grado de primaria, su meta mínima era A. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde? En comunicación y lógico-matemático. En los demás, su meta mínima era B. Entonces, todos los estudiantes se empecinaban en tener A, y mucho mejor AD. Entonces, era la meta. Y veamos, para los de quinto y sexto también obtienen como mínimo A, la meta sí, igual que todos los estudiantes. Entonces, todos tenían la misma meta, solo que los de quinto y sexto obligados a sacar A, no solo en comunicación matemática, sino en más áreas, ¿no? En ciencia y ambiente. En conclusión, esta resolución que hemos aplicado durante 15 años es lo que han aprendido los estudiantes. Saben que B es pues proceso de su aprendizaje, no han aprendido mucho. Cuando el profesor le pone A, entiende que sí ha logrado lo que ha planificado el profesor. Entonces, eso ha quedado en el chip de los padres de familia, también de los profesores que evalúan. Y recuerden que aquí había promedios. Me parecía bien. ¿Por qué? Porque estamos evaluando aprendizajes. Recuérdense, estamos evaluando aprendizajes previstos. Aprendizajes. ¿Y qué son los aprendizajes? Son lo que aprende cognitivamente, los recursos cognitivos, procedimentales y actitudinales del estudiante, ¿no es cierto? Esos son aprendizajes y eso evaluamos y estaba bien. Y con los promedios todos estábamos contentos, aunque la escala ya creaba descontento porque la escala es muy poco. Decían, todos están en A, pero no todos son iguales. O sea, se contradice la norma.
cuando sabemos que las personas no todos son iguales, son diferentes, tienen ritmos de aprendizaje diferentes, pero la meta era llegar a, y todos llegaban al A, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos aplicado adecuadamente. En conclusión, podemos decir que esta norma se aplicó, esta forma de evaluación se aplicó desde el 2005 hasta el 2019, ¿no? Y son muchos años, y todos hemos entendido, padres de familia, estudiantes y profesores, que cada mes el estudiante podía lograr calificativos A y AD. Era su meta. Y se promediaban. Todas las calificativos que lograba, le servía al estudiante para poder promoverse o repetir de grado. Por lo tanto, durante todo el año se preocupan. Entonces, ¿cumple el objetivo de la norma? Sí, tiene que motivar al estudiante a estudiar. Y motivaba, ¿no? Cada bimestre el estudiante podría promediar sus notas. Al año se promediaba los calificativos tomando en cuenta la frecuencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, A, B, B, A, se promediaba A, porque hay mayor frecuencia de A. Igual frecuencia tiene, pero favorece al estudiante el de mayor valor, el de mayor categoría, el A. Entonces favorecemos con A. Y así, ¿no? AD, A, B, AD. Bueno, aquí toma criterio el profesor y dice, no, mi estudiante tiene AD como promedio. Este tipo de evaluación motivaba, no hay discusión, se entendía. Entonces, el peor error del Ministerio de Educación es haber mantenido esa categorización y le ha cambiado el significado. ¿Por qué? Porque con la 094 entra. ¿Qué se evalúa? Comienza a cambiarle. Se evalúa, dice, las competencias. Las competencias, es decir, la forma de desempeñarse, el desempeño del estudiante, ¿no? Es decir, dice, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades. ¿Y qué toma? Tomando como referente los estándares de aprendizaje. Y publica, ya teníamos estándares, estos estándares se vuelven prácticamente los criterios comunes para evaluar el desarrollo de la competencia del estudiante. Entonces aparece este término de la competencia. Muy bien. Y, sin embargo, mantienen la escala. Es decir, la escala C, B, A, D. Entonces nos dice ya ahí, ¿no? C es cuando el estudiante muestra un progreso mínimo de una competencia. Ya no es del aprendizaje que has previsto, es una competencia. Y la competencia está pues programada por ciclos, lo varía el significado de esta C. La anterior C significaba otra cosa y esta C significa ahora que es progreso mínimo de una competencia de acuerdo al nivel esperado, ¿no? Y el nivel esperado se espera en el ciclo. Recuérdense el ciclo, ¿ya? En primaria, por ejemplo, cada estándar se cumple en un ciclo que son 2 años, ¿no?, de estudio. Y así sucesivamente. La B es cuando está próximo o cerca del nivel esperado respecto a la competencia. Es decir, la B es cuando ya está para lograr el A. Por decir, ya domina los descriptores del estándar. Y estamos hablando ya del ciclo, no del grado, del ciclo. Y el A es cuando domina todo el estándar del ciclo. Y como siempre hay alguien que le gane, el AD, que viene a ser aquel que tiene un nivel superior, ¿no?, a lo esperado respecto a la competencia. O sea, domina más del estándar del ciclo y es un alumno autónomo, ¿no?, aquel que puede enseñarnos. Entonces, ese es el AD. Miren, ha cambiado el significado de esta escala. Lo ideal hubiera sido, señor Ministerio, que cambien los nombres de estas escalas.
lo han podido convertir en números u otra forma para poder entenderlo. Porque ya hemos mentalizado que C era una cosa y B era otra cosa, y ahora nos está diciendo que es otra cosa. Ahora, esta escala se logra, nos dice, en 2 años. El anterior era en el mes. Lo que se programaba se lograba en el mes. Ahora tenemos que programar varias experiencias de aprendizaje y el estudiante va a lograr estas escalas durante mayor tiempo, es decir, durante 2 años. Eso no lo entienden los padres de familia, no lo entendemos los maestros, menos lo entienden los estudiantes. Por lo tanto, miren las metas que da. Las metas nos dicen cuál es la meta de cada estudiante. Esto es lo que no entienden nadie y nadie quiere entenderlo. Para los alumnos que están al inicio, por ejemplo, de lo que es primaria, el inicio del ciclo tercero y quinto, que son inicios del ciclo, ellos su meta es solamente, dice, el estudiante debe alcanzar el nivel de logro B, ni siquiera en todos, solo en la mitad. Por lo tanto, su meta de esos estudiantes al finalizar el año escolar es B. ¿Se dan cuenta? Es B, no es A. Por eso que interpretando esta norma, un calificativo B es su meta lograda para el estudiante de tercero, igual para el estudiante de quinto de primaria. Mientras que para los estudiantes que están al finalizar el ciclo, su meta es lograr el A o AD. ¿Se dan cuenta? Eso dice la norma. Y tiene lógica, porque va a ir desarrollando la competencia, porque esto es el estándar. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante, cuando está en segundo grado, logra dominar el estándar de ese ciclo. El alumno, cuando está en cuarto, logra dominar el estándar de ese ciclo. El alumno de sexto dominará el estándar de ese ciclo. Que es el mismo estándar para el tercero, pero el de tercero no va a dominar todavía el estándar, solo necesita estar la mitad del desarrollo del estándar, que es B, y quizás cerca de lograr A, B. ¿Se dan cuenta? Igual sucede para secundaria, y esto está en la resolución viceministerial 094, página 24. Aquí ya no es lo que tú programes para un mes o para un año, no, es para el ciclo. Estas metas son del ciclo. Por eso, el estudiante cuando logre de tercero grado de primaria, de quinto grado de primaria, B en todas sus competencias, está muy bien, va a pasar de grado, no tiene problemas. ¿Por qué? Porque está pues en proceso. Pero eso nadie lo entiende. Si a un estudiante en la práctica le pones B, lo desmotivas. Dice, ¿por qué saco B nomás? Porque él entiende de que debe sacar A, pero no entiende que recién están desarrollando la mitad del estándar. Eso no va a entender. Debieron cambiar la escala o poner más escalas. Lo ideal sería, mis queridos amigos, que los de tercer grado tengan una escala. Por decir que avancen B hasta A, y los de que pasen a cuarto, que va a terminar en cuarto, ya sea D, E, F, G, H, o sea, más escala, que sea diferente la escala. Ahí sí sería motivante, porque sé que no puedo lograr esa letra porque tengo que esperar el otro grado. Pero ya en su mente, ahora con la evaluación anterior, está que el niño puede lograr A, y si no le pones A, lo desmotivas. Pero no le corresponde A, porque recién estamos desarrollando el estándar, la mitad. Eso es lo contradictorio de la norma. Por lo tanto, este tipo de evaluación que están pidiendo con la 094 dejó de ser motivante. Tienen que cambiarlo. Y los profesores no lo podemos aplicar porque desmotiva a los estudiantes. Y tenemos que seguir evaluando como lo hacíamos antes. Ponernos nuestras metas mensuales y ponerle su AD. Y por eso que el ministerio, al darse cuenta,
ha sacado la 0.48 modificando. En cualquier momento pueden sacar A, A, D. Contradice a su norma, que es la 0.94, retrocede. Pero eso no soluciona, mi querido ministerio, aclaren. Entonces modifiquen estas metas. Digan que el estudiante tercero y quinto su meta sea A D. Ahí tenemos que regresar lo que decía en el año 2005, ¿no es cierto? Ahí tenemos que regresar. Entonces, no podemos decir, puede sacar A D en cualquier momento, cuando la meta le pones B. La meta le estás poniendo B, señor ministerio. Tienes que ponerle la meta también, pues, A D aquí, a los de tercero y cuarto. Igual sucede en secundaria. Mire, la meta para los de secundaria, para primero, tercero y cuarto, que son que inician el ciclo, es B, solo B. Y para los de segundo y quinto, la meta es A o AD. Entonces, si queremos modificar, si sacamos la 48, esta 48, mire, en la modificatoria tú le estás poniendo al ministerio la meta para estos alumnos B, solo B. Tienes que ponerle A, D, modifícalo. Porque si estás diciendo en cualquier momento puedes sacar A el niño, entonces tienes que modificar esta meta, pues mi querido Ministerio de Educación. Estas contradicciones que tiene la norma dan pues este mal entendimiento de la norma del desarrollo de la competencia. Por lógica, si evaluamos competencias, es cierto, tiene que ser progresivo, pero ponle pues otra escala para que se entienda. Bien, esto son los términos. Ahora yo creo que les he dado ya mi opinión personal prácticamente, ¿no? Mirando esta norma. Pero esta es la que se está aplicando y la que vale. Ahora veamos, por ejemplo, cómo sería una evaluación por competencias real, si realmente vamos a evaluar. Sería, por ejemplo, en tercer grado, voy a poner un ejemplo del último ciclo de secundaria, tercero, cuarto y quinto, que es un ciclo. Miren cómo sería, si realmente evaluamos competencias. En el primer bimestre del tercer grado, su meta solo sería B, como dice la norma. El primer bimestre sacaría C, porque recién estaríamos iniciando el estándar. El segundo bimestre también sacaría C, todos. En el tercer bimestre ya subiría a B, ya está llegando a su meta. Y el cuarto bimestre se consolidaría la meta, que es B. Este alumno está muy bien, tiene B, de acuerdo a la norma y de acuerdo a la evaluación de competencias. En el cuarto grado, miren, también la meta es B, según la norma. Entonces el primer bimestre tendría B, el segundo bimestre B, el tercer bimestre B, el cuarto bimestre B. ¿Por qué? Porque no hay más escala. Por eso le pedimos al ministerio, si queremos evaluar competencias en forma progresiva, tiene que haber mayor escala. Miren, al no haber escala, la meta es B del estudiante y la única forma tendría que tener puro B, y ponerle puro B a este estudiante en la práctica desmotiva, ya les he dicho, en la práctica, porque ese estudiante quiere A, D. Entonces, señores Ministerio de Educación, tienen que modificar la escala. Y aquí en quinto grado, ya su meta es A o AD, entonces tendría que ser, continuemos, el primer bimestre B, el segundo bimestre llegaría a B, el tercer bimestre ya llega a A, y el cuarto bimestre llegaría a A o a D. Esto de la mayoría de estudiantes, indudablemente siempre hay 1 o 2 estudiantes que salen de lo común, pero esto sería una evaluación real de la competencia, si se trabaja y se evalúa por competencias, pero tiene que ponerse en mayor escala, porque así como está, no es motivante, no es aplicable.